Ok, ahí está. Bien, bueno, agradecerle al doctor Víctor Manuel Escudero Alcudia, que nos acompaña esta noche, junto con el psicólogo David Alberto Valencia. Y bueno, la idea es que podamos platicar sobre nuestra opinión, lo que pensamos y conocemos acerca de los libros de texto gratuito, que este ciclo escolar van a empezar a trabajarse con los alumnos, ¿no? Yo por ahí tengo pues que encuadrar esto que pasa con los libros de texto, ¿no? Sí es verdad que se desarrolló bajo un proceso de participación de docentes de todo el país. Hubo una convocatoria en el 21 donde se invitaba a los docentes que quisieran participar en la elaboración del diseño de estos libros, así como ilustradores y otros tipos de profesionistas. Se dijo en esa convocatoria que no iba a haber pago o retribución económica, que era el que quisiera participar de voluntad propia y con sentido pues altruista. Al final sí hubieron algunos pagos para algunas actividades que se hicieron, desconozco cuánto fue, pero bueno, sí hubo. Sí es verdad también que se involucró a todo el país, también eso es cierto, como parte de la elaboración de estos textos. Hoy la realidad es que hay un amparo federal a nivel federal que prohibió que los libros se distribuyeran de manera general, aunque ya aquí en el estado ya están todos en las supervisiones, ya nada falta mandarlos a las escuelas, pero el estado de Tabasco es de los que ya tienen toda la dotación de libros. No se han distribuido por este amparo, hay un juego ahí legal entre que la Secretaría dice que no ha sido notificada y que en cuanto notifiquen va a hacer llegar toda la documentación necesaria para avalar que el proceso fue realizado bajo lo que marca la Constitución y la Ley General de Educación, que tiene que ser revisado por profesionistas, que tiene que ser avalado por padres, etc., etc., ¿no? Entonces ese proceso lo va a demostrar la Secretaría de Educación. Y también es verdad que tenemos que darle el visto amable a estos libros en el sentido metodológico de lo que propone, esta transversalidad, este rescate diagnóstico de problemáticas, ese trabajo por proyectos, pero también es verdad que tiene muchos errores y errores que no podemos dejar pasar y que no podemos ser eh, tan fríos y decir, bueno, los demás tuvieron errores. Bueno, es un error de dedo. Bueno, es el libro que va a educar a los alumnos de este país. Es el libro que está sustentando el proyecto educativo de nación y por tal razón sí debería tener todos los cuidados posibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quiero platicar, David me comentaba algo sobre esta parte de lo que él considera en la elaboración y cómo los proyectos se fueron dando al interior de este libro, David. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Tu apreciación en cuanto a cómo cómo se incrustaron en el libro de texto estos proyectos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradecer nuevamente la invitación a tu amplia gama de seguidores, Ángel Mario, y me parece importante decir un elemento, ¿no? Sí, hubo un proceso, está legalmente manejado, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que hay todo un trasfondo jurídico, hay un seguimiento puntual del trasfondo jurídico. Lo que tal vez tendríamos que analizar sería que no podemos culpar del todo a los docentes que trabajaron en la elaboración. Y yo en esto sí quisiera puntualizar, porque pareciera que se quiere usar como escudo protector a estos maestros, que primero fueron convocados de manera altruista para un proceso que debería pagarse. Sobre todo esta parte es importante, ¿no? Hay un proceso editorial y los procesos editoriales llevan su seguimiento. No cualquiera puede estar dentro de un equipo editorial, porque evidentemente, a pesar de que los grandes libros siempre demuestran errores, tendremos que reconocer que hay un equipo que trabaja especializado en la elaboración de libros que, digamos, ve esos detalles finos. No es así en un grupo de maestros que evidentemente sus prioridades, porque también tendríamos que pensar cuánto tiempo pudieron abordar en la elaboración de estos espacios, debido a que ellos seguían con una carga laboral pesada
llegaba su grupo, tal vez les dijeron, ¿saben qué? Tienen 1 o 2 días de descarga y en esos 2 o 3 días de descarga elaboren lo que puedan, háganlo, envíenlo, nos lo regresan, pero hay un gran cúmulo de personajes que coordinaron. Los maestros no coordinaron, los maestros ejecutaron acciones e indicaciones pertinentes que alguien más pues dio, ¿no? Entonces yo en este sentido liberaría de esta gran culpa a los maestros y sí pondría mucho énfasis en el grupo coordinador que tendría que haber dado esta revisión fina, esta revisión puntual, porque digamos, se te pueden ir letras, se te pueden ir espacios, pero errores conceptuales, que es, digamos, lo que se está saliendo a la luz pública, eso llama mucho la atención. Por ejemplo, que cambien la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Uno en tono de broma a veces en el café dice, es que ya estamos viviendo el multiverso y tal vez es el Benito Juárez de otra realidad. No sé, o sea, no podemos justificar esta parte porque es también ver que todo el proceso que ha seguido el adoctrinamiento de la nueva escuela mexicana no ha sido correcto. Primero porque ha generado una gran confusión. Hemos hecho creer a la gente que el diagnóstico del PENSE debe ser el mismo diagnóstico que se debe llegar a la hora de pensar en los procesos y los contenidos sintéticos. Yo hacía un ejercicio el fin de semana con un grupo de maestría y les decía a ellos, a ver ustedes, ¿quiénes de ustedes agarraron el contenido sintético y se pusieron a pensar, bueno, aquí habla de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ese contenido nacional e internacional está generando conflictos dentro de su contexto social? Es decir, ¿cómo contextualizaron el contenido internacional y nacional para darle una llegada y la consecución de un contenido analítico? Si desde ahí yo no estoy pensando y estoy pensando que el diagnóstico que yo hice del PEMSE, que incluso yo hablo de infraestructura, digamos, en la mejora continua, evidentemente ese diagnóstico no responde a un diagnóstico que tiene que ver con contenido. Y ahí, en esta falta de claridad, porque tampoco podríamos decir que las orientaciones que se fueron dando a partir de enero escudriñaron un proceso claro. Podríamos decir, es que el maestro tenía que ser autodidacta. Perdónenme. Primero, hay que ser claros en algo. Todo mundo tiene derecho a descanso, todo mundo tiene derecho a vacaciones. Tú lanzas unas orientaciones en la semana que la gente va a salir de vacaciones, después de tener un proceso como tal. No podemos decir que es irresponsabilidad de los directivos ni de los maestros no haber leído las orientaciones antes de llegar a la primera sesión intensiva de este año sobre los consejos técnicos escolares, que ya más que nada hablábamos ya de estos talleres intensivos. En tono de broma todo el mundo decía, bueno, ¿y el 3 qué voy a hacer? Bueno, el 2, el 3 qué voy a hacer yo llegando ahí al consejo técnico, ¿no? Y cómo, qué estado es una situación, ¿no? Pero es un respeto, sobre todo a la profesión de quienes van a darlo. O sea, si desde la misma programación esto estuvo mal diseñado, evidentemente esto impacta en lo que vas a tener. Yo estuve hace una semana y media particularmente, ingresé a un grupo de personas que están usando la inteligencia artificial para crear planes analíticos. Y los planes analíticos son inéditos. A mí me parece que si estábamos pensando que la gente los iba a comprar, todavía estamos muy atrasados. Hay gente que ya está caminando con el chat GPT y está empezando a construir desde una visión. Habría que cuestionar lo ético o lo no ético del proceso, ¿no? Claro. Ahora, si en este marco gerencial, porque los libros de texto pudiera presentarnos como la punta del iceberg de la gran complejidad que estamos viviendo, es que los libros de texto deben enclaustrarse en el plan analítico. Y el plan analítico no está claro. No hay escuela que yo conozca, y por mucho que la gente diga, es que la gente debe pagar su capacitación.
Bueno, pues sí, la gente puede buscar cómo mejorar ciertos elementos, pero hay una responsabilidad que le pertenece al Estado de capacitar a las personas que van en este caso a implementar un plan de estudios. Yo en enero decía algo en un conversatorio nacional donde expresaba una inquietud de algunos docentes que decían, bueno, a mí me contrataron para impartir un plan de estudios. Y en esta ocasión me dicen que voy a construir el contenido del plan de estudios de manera conjunta, pero no me están diciendo, aquí viene la bonificación económica que tiene que ver, tiene que estar adherida a este nuevo trabajo o a esta nueva función, o en qué momento estos elementos, y esto genera una situación interesante porque cuando se capacitó al maestro sobre el diseño de contenidos, ¿cuándo se dio esta visión donde el maestro aprendió? Aquellos maestros que tienen la posibilidad de estar en posgrados y que los invitan, digamos, a revisar los planes de estudio, modificarlos, cambiarlos, han vivido ese proceso de qué es construir desde las líneas de lo que se debería aprender a nivel nacional de una función y después tratar de contextualizarlo a una realidad específica. Y este fue el modelo que se intentó implementar para los planes analíticos. Ahora, la realidad ha sido, en este sentido, vista de diferentes perspectivas, porque no ha respondido. Y en este camino, ahí están los libros de texto. Hay gente que está esperando que los libros de texto den la solución al programa analítico, porque el programa analítico por sí mismo, el proceso que llevó y que ha llevado de enero a la fecha, no ha sido el correcto y no ha permitido de este sentido tener claridad. Por eso el debate yo creo que se ha centrado en los libros de texto, porque es como la última esperanza que tienen los maestros para decir, bueno, por lo menos por aquí le voy a entender qué voy a hacer. Y cuando se dan cuenta, bueno, los libros de texto no son el modelo educativo, y eso habría que entenderlo. No es el libro de texto, no es el modelo educativo, pero la gente está pensando que es la única forma en la cual tal vez podría entender esto de codiseño, que después al final, cuando hablamos de lo que estábamos presentando sobre la idea y contenido de codiseño en enero y lo que finalizó en la última jornada, son dos cosas y dos procesos completamente diferentes. Es decir, no ha habido claridad desde el diseño mismo de la estrategia para hacer bajar esta información con los docentes. Entonces, sí tenemos una responsabilidad como docentes, pero no creo que sea única y no se puede usar a los maestros, que se dice, es que fue hecho por los maestros, como un chaleco antibalas y que ellos reciban todos los ataques de esto que evidentemente está recibiendo críticas, ¿no? De acuerdo. Fíjate que creo que sí, este discurso del gobierno es como que para validar, ¿no? Como para decir, no puedes quejarte del libro de texto porque al final de cuentas lo hicieron maestros. Pero platicábamos antes de entrar a esta reunión, David y yo, sobre qué tantos de los proyectos que los docentes hicieron realmente están en esos libros de texto. Si están todos, si algunos fueron elaborados por otras personas, que por la forma en que se elaboraron y se redactaron y están hechos, sí nos da a pensar que no todos los proyectos de los libros o todo lo que se maneja en los libros está hecho realmente por docentes, ¿no? Y me queda claro que hay una falta de organización, que la premura de tiempo ganó al sistema educativo nacional para poder implementar tanto los planes analíticos y sintéticos para detallarnos en qué consistían. Faltó una buena estructura de capacitación para explicarle a todo el mundo en qué consistía cada plan y cuál era la intención y cuál era su forma de trabajo. Faltó un seguimiento real, porque los seguimientos que yo vi en mi escuela era, hagan el plan y mándenlo. De hecho, la última reunión, cuando se presentaron todos los planes, fue nada más una presentación al vapor donde realmente pasaba una escuela, aplaudían y la que seguía, y el grado que seguía, y la materia que seguía, y ahí se acababa. No había un análisis de esos proyectos. Y se recogían para enviarlos. Entonces, es solamente esta necesidad de decir, aquí están, pero no se sabe si realmente
funcionan o si van a funcionar o si estuvieron bien elaborados. Eso no se reparó mucho en esto, ¿no? Entonces sí, creo que hay mucha tarea. Hay que capacitar al docente desde lo que hicimos en la reunión pasada, desde qué es un trabajo por proyectos, porque no sabemos qué es un trabajo por proyectos. Víctor, por ejemplo, porque mencionábamos en la reunión pasada sobre cómo los verbos que enmarcan a los procesos de aprendizaje te van a marcar hacia dónde o hasta qué tan profundo vas a llevar ese trabajo. Pero menciono, por ejemplo, Víctor conoce las taxonomías, doctor, porque usted la trabaja en UPN, en un nivel universitario. Entonces, eso está empapado y está al día de las taxonomías, los niveles de profundidad, la categorización de los verbos, cuáles son cognitivos, cuáles son motrices, pero porque está en otro nivel. Pero como decía el psicólogo David, ¿cuántos maestros no están en esos niveles o no están estudiando en posgrado, están solamente en el aula y no tienen necesidad de empaparse de estos conocimientos que le van a servir para hoy lo que la escuela está pidiendo, ¿no? Entonces, hay que capacitarlo porque si no, no van a poder dar respuesta a lo que propone el plan. Doctor Víctor, adelante. Sí, mira, es interesante esa parte de cómo al docente lo dejaron totalmente fuera en cuanto a las opiniones de cómo trabajar este conocimiento, ¿no? Si hablamos de un 100%, pues digamos como un 20%, estamos en niveles ya académicos más altos, pero en nuestra tabla hay demasiada gente que no está capacitada, que no sabe de metodología, a pesar de que venimos hablando de las metodologías que se iban a implementar y que en enero hicimos mucho señalamiento sobre eso, ¿no? Pero sin embargo, en el transcurrir de los consejos se fueron dando puntos claves nada más y no hubo un contenido que consolidara lo que al final se vino a pedir, ¿no? El plan analítico, sino fue un caminar a cómo iba saliendo y a ver qué se lograba y la responsabilidad. Aquí también hay actitudes que tomar en cuenta del docente que sí le quiere entrar al trabajo y el que no quiere entrarle. Y en su mayoría no quieren. Entonces, ahí le cuesta al directivo, porque escuchaba yo de que el director debe estar capacitado. Sí puede tener la capacitación, pero el problema es cuando llegas y te enfrentas a ese colectivo docente que no quiere y que le estás buscando la manera y pone barreras. Luego viene la parte donde ya también la publicidad, ¿no? De que los libros no son funcionales, y esa es la otra parte que también como supervisor o directivo de una escuela te enfrentas a tratar de resolver. Y en esos dimes y direte se fue el consejo técnico, que si los libros estaban bien o estaban mal, y al final se arma una carpeta donde eligieron algunos contenidos, el análisis del libro no fue profundo, nada más conocer cuántos proyectos, que son demasiados según los maestros para lograr alcanzarlos. Entonces, y cómo realizar todas esas vinculaciones para lograr la transversalidad en cuanto a los proyectos también. Entonces, todo eso nos hace pensar un poquito qué vamos a hacer en cuanto ya tengamos que accionar dentro de las aulas de clase. Y creo que la forma de ir capacitando al maestro, al directivo, no fue la que se requería. Yo recuerdo que en la reforma anterior hubimos quienes nos dedicamos a capacitarnos a nivel nacional, luego bajar a nivel estatal y luego a nivel municipio. Entonces, y fue grande la labor. Luego había muchos recursos didácticos, material bibliográfico, donde apoyarnos. Se difundió bastante el trabajo. Claro que se logró conocer un poco cómo trabajar con las competencias, qué hacer con esa parte. Y aún así nos costó poder entrarle, porque no logramos en una totalidad esa reforma, ¿no? Esa parte curricular, porque algunos se pegaron a lo que decía el libro y fueron guiándose con el libro, mas no hubo esas
Se le cerró el micrófono. Víctor, tu audio. Te decía que si tenemos la problemática, ¿cuánto le cuesta al maestro la planificación o la planeación? Imagínate ahora diseñar todo el plan analítico y después hacer su codiseño. Y muchos llegaron a la solución. Dicen, bueno, pues tenemos el problema de la lectura y la escritura y las operaciones básicas. Vuelve a salir esa situación que es algo que está ocurriendo constantemente, que tenemos ya, ¿no? Como algo que año con año tenemos que hacer como rutina, ¿no? La enseñanza de la lectura y la escritura, elevar esos factores que a veces no se logran, pero sí tenemos la gran responsabilidad de los directivos de ver cómo vamos a hacer que el docente logre realizar ese plan analítico, ese codiseño. Y muchos seguramente nos presentarán los proyectos que hay en el libro. Y pues tú no puedes ni aprobar ni desaprobar. Claro, pues estamos en el intento, ¿no? Estamos en la práctica todavía. Claro, todo es válido. Así es. Menos no hacer nada. Es. Y fíjate que tocas un punto muy importante, Víctor. Ok, se sufrió, digamos, decía hace rato igual David, pues hay un diseño sintético ahí, ¿no? Pero falta la planeación. Falta realmente una metodología para esa planeación que el docente pueda apropiarse y pueda desarrollarla. Ese va a ser otro factor muy, muy complicado. Y entonces algunos seguirán planeando a pesar de que el libro maneja por proyectos, por situaciones didácticas. Otro trabajará lo que decía hace rato la maestra, la situación de aprendizaje situado, ¿no? Porque es lo que tenía pues consolidado mentalmente, su patrón estaba establecido en eso, y hacer la transición a trabajo de proyecto no es tan fácil porque, repito, y lo recuerdo ustedes, no todos conocemos cuál es el trabajo en proyectos. No todos sabemos las etapas que lleva un proyecto. No todos sabemos hacer el diagnóstico para determinar las actividades que ese proyecto va a tener. No todos sabemos que cada etapa del proyecto lleva una evaluación propia para poder pasar a la siguiente etapa o al siguiente nivel. Entonces, todo eso, no todo el mundo lo conoce. Y mandar a los maestros a que trabajen algo que desconocen va a complicar la puesta en marcha de estos, pues de este plan en general, ¿no? Maestro José. Y vamos a caer en la misma rutina del trabajo de todos los planes. Sí, de ir a conforme vayamos pudiendo realizar las actividades y tratar de que cumplirle a la sociedad que el niño lea, escriba y las operaciones básicas. Porque todavía existe esa exigencia de la sociedad. Y con eso está bien hecho el trabajo para los padres de familia. Pero realmente lo que exige la reforma no se le va a dar los alcances si no tratamos de mejorar y capacitar al docente. Pues yo digo que también la parte de la capacitación presencial es indispensable porque no todos le entran al sistema en línea, no le sabe igual los ambientes de aprendizaje, ¿no? Aunque esto también ha sido una parte difícil en años anteriores porque pocos eran los que acudían. Y cuando se le dio valor curricular fue cuando se llenaban los centros de maestros. Pero si había un curso solamente sin puntos, no iban, eran pocos los maestros. Entonces creo que eso también nos va a ocurrir aquí, que tenemos que capacitar y dar el incentivo al docente, ¿no? Para que vaya a ir a tomando forma en este proceso, ¿no? Y ve, ahorita la palabra, José, y es que creo que los tiempos se desaprovecharon. Bueno, no se desaprovecharon, lo que pasa es que no estaban todavía los elementos elaborados. Como todo fue demasiado rápido, no estaban todavía terminados y entonces los tiempos que tuvimos de talleres intensivos no pudieron aprovecharse realmente para revisar todo esto. Hubiese sido ideal que estos libros los hubiésemos podido analizar la última semana, conocerlos, palparlos, ver de qué trataba y entonces salvar las dudas de, oiga, pero este proyecto, ¿qué pretende? ¿O cómo se trabaja? ¿Cómo se estructura? Oye, ¿cómo voy a relacionar los campos formativos? Oiga, ¿y los ejes articuladores qué función tienen en este proyecto? Entonces,
creo que como no estaban los materiales a tiempo, esto propició que salieran ahorita que no hay nadie en la escuela y que se genere toda esa situación que está abundando en el contexto social, ¿no? En las redes y en los noticieros y en todas partes. Que también, bueno, aquí tiene que ver también con la postura de la autoridad nacional en no aceptar las cosas y eso hace que los demás tengan más elementos, ¿no? El libro creo que en su concepción de plan es bondadoso. Yo mencionaba en la reunión anterior esta bondad de ser ya desde su planeación, desde cómo se plasman los libros y los planes, algo transversal que ya se había propuesto muchísimos años atrás, pero que no se había concretado en los libros, hoy se concreta y eso es benéfico, pero sí es verdad que los tiempos comieron a la gente que estaba haciendo los productos, los libros en este caso, y no se logró sacar a tiempo, ¿no? Y por eso, lo que pensaba el psicólogo David, los múltiples errores que tienen estos libros, que ahorita voy a tocar algunos. Maestro José, ¿qué opina? Bueno. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, en este caso, hablando por parte de un CAM, de un Centro de Atención Múltiple, recuerdo que al inicio de este ciclo que culminó, nosotros íbamos como una escuela piloto con este nuevo plan de estudio. No se pudo llevar a cabo por muchas circunstancias, ¿no? Y esperábamos capacitaciones más a profundidad de este plan de estudio, sobre el plan analítico, sobre el programa sintético. Todo esto nos llevó a que nosotros como docentes fuéramos autodidactas y buscar por diferentes medios cómo conformar un programa analítico, cómo hacer tu codiseño, ¿verdad? Creo que muchos docentes nos fuimos guiando a través de los dichosos youtubers, ir viendo diferentes materiales, cada uno te daba un formato diferente, ¿no? Y uno trataba de ir tomando lo más valioso de cada formato, lo más valioso de cada uno que te fuera dando lo más importante para ir conformando tu programa analítico y haciendo este codiseño. Yo creo que el hacer este programa analítico nos lleva a hacer un verdadero diagnóstico. Muchos tuvimos que llevar al análisis a muchos maestros sobre tu contexto. En algunos casos, no digo que en todas las escuelas, porque muy difícilmente en algunas escuelas llegaron a este verdadero análisis de tu contexto, porque muchos lo veían como entregar el producto y ya, ¿no? Entonces, en otros casos, pues, no digo que educación especial siempre está un paso adelantado, pero nosotros siempre hemos trabajado esta parte de hacer un diagnóstico de cada alumno, ¿no? Un diagnóstico de tu grupo y cómo ir trabajando. Ahora, algo con lo que tenemos que lidiar nosotros en educación especial y sobre todo en CAM es cómo vincular este programa analítico con un proyecto de vida, que es lo que estamos trabajando ahorita en este ciclo escolar y sobre todo con el plan de intervención. Entonces son tres cosas que estamos trabajando, tu programa analítico, proyecto de vida y plan de intervención. Entonces, ¿cómo ir vinculando estos tres proyectos o estas tres maneras de trabajar? Porque un proyecto de vida pues es algo individual, algo del propio alumno, ¿no? ¿Qué es lo que tú pretendes alcanzar con él? Pero luego viene tu programa analítico, que es algo ya a nivel general en tu grupo, ir contextualizando la problemática por campos formativos. Entonces, ir buscando ese vínculo entre el proyecto de vida, programa analítico y luego pues el plano didáctico, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que se han ido encontrando los docentes. Sí, en cambio es más complicado, como bien dices, así es. El doctor Víctor y luego el maestro David. Sí, fíjate que me quedé con esta idea de que me habían mencionado que anteriormente ya había el diseño de los libros, ¿no? Unos autores, unos investigadores ya habían hecho diseño antes de los de que se publicaron y hubo por ahí una problemática y ya no salieron esos libros. Entonces, eso también ha generado polémica, ¿no? De que si ya tenían un diseño, luego miren esta propuesta y les gana el tiempo, ¿no? Porque esto ya se venía trabajando con anticipación, pero no sé qué fue lo que sucedió con estos académicos que habían trabajado, investigadores,
que ya no aterrizaron los libros a las aulas, sino se tuvo que entrar a la otra estrategia de la invitación a los maestros. Hay dos versiones No sé si corriendo. sabías. Sí, hay dos versiones corriendo que no me consta que sean reales. Una dice que tiene que ver con cuestiones económicas y la otra con cuestiones ideológicas. Que hubieron maestros, los que estaban diseñando, que eran especialistas, no, al final de cuentas, cuando les hicieron la petición de los contenidos que debieran estar, no quisieron plasmar esos contenidos. Ellos querían una línea diferente. No sé si más autónoma, eso lo desconozco, pero esas son las dos versiones que existen. Que era una fue por cuestión de dineros y otra por cuestión de ideologías, ¿no? Y por eso se retrasó todo y se tuvo que hacer una convocatoria urgente en el 21 para invitar a los maestros a que participaran y ya de manera gratuita, como decimos hace rato, sin cobrar un peso. Esas son las versiones que hay en el mundo negro. Psicólogo. Ok, me parece, pues yo desconocía esa información, ¿no? Pero sí me parece que esto que estamos platicando nos habla de que ha habido, y quiero clarificar algo, ¿no? A mí me parece que era necesario hacer un ajuste al modelo educativo del país. México necesitaba un cambio educativo, ¿no? Eso, en algún punto todos hemos en algún momento coincidido, ¿no? Tal vez en lo que no hemos podido lograr convergencia es en el cómo y qué se debería en este sentido elaborar dentro de esta propuesta. A mí me parece una propuesta muy osada y muy interesante, pero bastante atrasada. Yo hace mucho tiempo lo decía, esta reforma es una reforma de los años 70. Educativamente estamos hablando contenidos de los años 70 y tendremos que visualizar que esta nueva visión en la cual no hay disciplinas también responde a un enfoque de la ciencia en el cual habla sobre esta cuestión de un trabajo multidisciplinario para tratar de entender el concepto o los problemas sociales que el ser humano vive, ¿no? Entonces, si nosotros podemos entender este enfoque de cambio de la ciencia, pudiéramos ir pensando como el segundo gran momento, porque el primer gran momento fue el trabajo por disciplinas. El segundo gran momento del enfoque de la ciencia fue este trabajo revolucionario, interdisciplinario, multidisciplinar, y hoy hay un tercer movimiento de la ciencia, y no sé hasta qué punto la visión de la escuela mexicana camine hacia ese enfoque. A mí me parece que más la Agenda 2050 responde a esta lógica en el cual de qué manera la misma comunidad construye lo que necesita y le dice a los especialistas, yo quiero saber esto y yo quiero investigar sobre esto y sobre esto quiero que se haga ciencia y esto se tiene que volver política pública, política educativa y de cierta manera llegan los servicios, ¿no? Es un tercer enfoque y un tercer proceso interesante que estamos llevando en la producción del conocimiento científico. Evidentemente, esos movimientos impactan en la manera en la cual las disciplinas, o en ese sentido los modelos educativos de todo el mundo, incluso del país, se tienen que ajustar para responder a esta magnitud de cambio de enfoque de la ciencia. Pero el dilema central que a mí en este sentido me absorbe, ¿no? Es, ok, desaparecemos todas las disciplinas y lo trabajamos por proyectos. Genial, me parece una idea osada, lo vuelvo a decir, porque dejamos de un lado el primer gran momento y estamos hablando que México vivió estacionado ese primer momento de la ciencia casi desde la fundación de la Secretaría de Educación hasta este momento que es un cambio completamente radical. Evidentemente, la forma y la manera en la cual se está construyendo, no sé si realmente la visión de Díaz Barriga hubiera sido la correcta para ir liderando en este sentido una nueva perspectiva tras el COVID. Evidentemente, lo que el COVID generó nos tiene que haber hecho replantear cosas. Hoy siguen saliendo estudios del COVID, hoy seguimos viendo secuelas del COVID, hoy seguimos viviendo una vida después del COVID.
y evidentemente los casos siguen apareciendo y sigue habiendo una situación. La historia se partió evidentemente con la aparición del coronavirus. Es decir, que por eso la UNESCO solicitó replantear la educación. Hay que replantearnos la educación a nivel global. México pensó que haciendo un enfoque o un desencuadre de una visión constructivista de los años 70, bajo la batuta de Díaz Barriga, podía servir como para visibilizar otra manera y otra perspectiva de construir. Tiene elementos interesantes, pero se ancla en el segundo momento de la ciencia, en el sentido de preguntarse, ok, vamos a responder el problema de manera multidisciplinar, pero hoy tendríamos que plantearnos y caminar al tercer enfoque de la ciencia, donde tendríamos que ver de qué manera esto le sirve y qué le sirve a la población. Eso es lo que nos está costando, porque tenemos un magisterio muy amplio en diferentes zonas. ¿En qué sentido? Tenemos maestros muy jóvenes y maestros muy veteranos. Tenemos maestros con 1 año de servicio o menos de 1 año de servicio, y por el otro lado tenemos supervisores, jefes de sector de 50 o 60 años de servicio. Evidentemente esto genera una disparidad en la forma en la cual pensamos y aplicamos los lenguajes comunes. Podríamos hablar de esto que se está en este sentido teorizando. Y yo te podría decir, dice la gente, porque gran parte de la crítica ha sido, es que no queremos que se hable de la comunidad LGTBQ+, ¿no? Eso es lo que, digamos, en mucha gente lo más álgido. Lo más álgido, y están en ese sentido, pero responde a una realidad social. Y yo quisiera decirte esto: los embarazos deseados, los embarazos no deseados se han elevado y han bajado cada vez, son más chavos. Entonces se tiene que hablar de sexualidad en las escuelas y se tiene que hablar desde preescolar. Ahora, la forma tal vez es lo que genera conflicto, es lo que genera en este sentido la manera en la cual estamos pensando. Ahora, la comunidad ha sido una comunidad discriminada históricamente y en este momento está posicionada y está pidiendo derechos. Podemos pensar o no pensar que eso es lo que a la gente no le gusta, que por ejemplo el libro de texto ya no hable solamente de la familia nuclear. Y dicen, es que ¿por qué tenemos que hablar de que hay otros tipos de familias? Sabemos que hay una familia nuclear, porque en este momento hay una diversidad, pero no existe a partir de ahorita, ha existido a partir desde hace mucho tiempo. No existe a partir del libro, el libro retoma porque existe. Claro, y entonces los libros, la cuestión de contenido responde a todas las construcciones jurídicas que están de soporte detrás. Hay comunidades, ya hay leyes, hay cuestiones antidiscriminación que en este sentido han logrado y han posicionado el debate. Ahora, ¿cómo en este sentido hablamos de qué puede ser contenido y qué no? Yo pensaría que si el contenido sintético te invita a hablar sobre la comunidad LGBTQ+, y disculpen si me faltan letras porque siempre no tengo esa claridad para hablar con ellos en ese sentido, pero ¿cómo contextualizó la escuela esto en el plan en la problematización, ese contenido, para generar un contenido, un PBA analítico específico que responda a esta necesidad y esto a la larga genere un proceso de aprendizaje que podamos diseñarlo específicamente en un proyecto educativo? Hace un momento José Luis decía, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro, ¿no? Yo creo que hasta en eso ha faltado claridad de parte de las instituciones, de decirle a todas las instituciones de educación especial, se acabaron los planes de intervención, se acabaron las evaluaciones psicopedagógicas, porque si el plan analítico es el diseño universal de lo que se tiene que hacer y desde ahí se tiene que construir, no tienes que ajustar, porque supuestamente tú ya lo estás diseñando para que dé respuesta. A medida, claro, a medida de lo que está pasando. Claro, y si tú tienes que hacer tantos documentos, lo que vas a hacer es una saturación administrativa. Tienes demasiados documentos y muy poca realidad pedagógica.
Y entonces eso al final termina siendo engorroso para los maestros, porque dicen los decanos, que en USAER no se trabaja, en CAM tenemos de más, pero es que se está trabajando en este sentido porque no ha habido claridad de decir, y sobre todo dicen, hay que hacer un proyecto de vida. Ok, la ley dice, y lo dice muy clarito en la Ley General de Educación, todos los procesos, todos los estudiantes, desde inicial hasta universidad, deberán presentar un enfoque de vida dentro del ámbito educativo. No quiere decir que hacer el proyecto, o sea, la interpretación que se ha dado es que hay que hacerle un proyecto educativo. Que es un documento proyecto específico para. No, es una percepción jurídica y en este sentido, el plan analítico tendría que tener un enfoque de vida para qué va a lograr el chico cuando ingresa ahí y qué va a lograr cuando sale de acá. Y en este sentido, el perfil que se tiene que ajustar, el perfil de egreso dentro de esto que yo les vuelvo a decir de la currícula, que es que no hubo capacitación para decir cómo se hace una adecuación de un plan de estudios. Por eso es lo que estamos pensando de que hay que hacer otro trabajo, cuando el perfil de egreso también tiene que ajustarse al contexto, porque la escuela tendrá que decir, el alumno que egresa de aquí va a salir sabiendo esto. Para esto, ¿no? Porque para esto. Para hacer esto, punto. Y es diferente a la escuela que está al lado mío, porque ellos tienen, aunque tienen un perfil general, hay cuestiones específicas en las cuales van a ser distintos. Y es ahí donde debe estar el enfoque de vida, para no generar 3 documentos o 4 documentos de más. Fíjate, David, que sí creo que Díaz Barriga no es la persona más indicada para llevar ese trabajo, porque volvemos a que el trabajo de básica lo comanda una persona de educación superior. Creo que mientras eso siga pasando, los trabajos de básica van a quedar de ver mucho. Creo que lo ideal sería que alguien del nivel de básica sea quien lidere este trabajo, porque se conoce a ciencia cierta cómo se desarrollan los procesos. Es difícil que una persona en otro nivel tiene otra visión, tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra experiencia, vaya a hacer cambios trascendentales que realmente cobren sentido, ¿no? Eso es por lo que preguntaba si respecto a si era la persona ideal, ¿no? Yo no concuerdo con esto. Ahora, esta parte de los temas, que ahorita quiero centrarme en 2 temas. Uno tiene que ver, los 2 tienen que ver con grupos vulnerables. Uno es la comunidad LGTBI+, y la otra es el grupo de discapacidad, abordado en los temas, en los libros de texto. Si bien son temas que sí son necesarios porque están allí en el contexto, también es verdad que, al menos en mi experiencia, en ninguna de las escuelas vi un trabajo de las asignaturas en esta parte de elaboración del plan que tocara esos temas, ¿eh? Ninguna escuela de las que visito tocó un tema de LGTB. Entonces, el riesgo que se corre es que ni los maestros, dependiendo de su creencia, de su ideología, vayan a decidir tocarlo o no tocarlo. El punto con cómo se toca el plan en el programa o en el libro de texto es que esta diversidad de género, que si bien en algunos grados se enfatiza la diferencia entre sexo y género, hombre, mujer y masculino y femenino, desde primer grado se manejan 2 géneros, habla de hombre y mujer. Es hasta un grado específico donde se siente de manera forzada el abrir el tema a la comunidad LGTB, y se plantea inclusive una actividad que se llama Feria de Identidades, donde la propuesta es, tal cual en el texto, que los alumnos vivan la diversidad de género a ese nivel. Entonces, esto causa ámpula porque dices, si bien es algo que no tiene que visibilizarse a la fuerza, es algo que tiene que verse de manera natural. Tendrías todos los libros desde el primer año para hablar de esta diversidad como algo común y no exponerlo en una ventana específica para que digas, mira, abre esa ventana y ahí vas a ver comunidad LGTB que hacen esto, esto y esto. Y entonces, lejos de propiciar la inclusión, lo que haces es seguir etiquetando y visibilizando características de ese grupo. Creo que ese es el problema, cómo el libro de texto intenta
meter de manera forzada ese tema, cuando, te repito, pudo haber estado tranquilamente desarrollado a lo largo de todo, pues de todo el proceso de libros, ¿no? No esperar solamente hasta llegar a la cuestión de géneros. No, estoy compartiendo pantalla, no sé si la logran ver. Sí, Metzli. Ok, gracias. Ahí está, miren. Aquí tenemos un trabajo en segundo, donde habla de los géneros masculino y femenino. Si tú quieres... Tienes que proyectar de otra manera, porque ahí solo vemos tu foto LTG o de tu ala de descargas. Ok, voy entonces. Bueno, yo aquí estaba viendo la relación familias homoparentales. Ok, pero es la lista nada más. Ajá. A ver, no, es que déjame intentarlo. Entonces, como estoy... Bueno, ahí voy a toda la pantalla. Ok, ahí se ve todo. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí. Okay. Ahí está. Miren, estamos en segundo grado. Y el trabajo del libro de texto está centrado en dos géneros, masculino y femenino. Y entonces es hasta un grado superior donde ya se intenta meter esto que les digo que se llama Feria de Identidades, como un trabajo específico de conocer los géneros. Entonces, estoy buscando. Entonces, es lo que comentaba, considero que para haber trabajado esta parte de los diferentes géneros, tendría que desarrollarse a lo largo de toda la educación básica como algo natural. Está bien hablar de las familias, el tipo de familia me queda muy claro, pero hacerlo de manera tal que el alumno, cuando lo encuentre en la vida real, se dé cuenta que es algo que existe y no esté siempre esperando en un tema específico con lo que pueda generarse el poder visibilizar a este grupo. No sé si soy claro en esta parte. Se siente muy forzado este trabajo de las familias para que, o de las identidades de género, para que el alumno pueda vivir inclusive una diferencia de género y en ese sentido, pues pierde toda naturalidad del trabajo. Creo que esa es la queja de padres tal vez, o de algunas pues, autoridades o medios, no sé, que sienten igual que se obliga a trabajar un tema porque, repito, como no hay una estructura coherente en todos los libros de texto, como no hay una estructura coherente en todo, no es transversal el desarrollo de esos temas, se intenta meter de manera muy forzada. Tan es así que, por ejemplo, si ustedes revisan la redacción de los libros de texto, todas vienen en lo que estamos acostumbrados. El alumno, el niño, no hay una redacción que intente hacer esta inclusión de los géneros, ¿no? Salvo en dos textos específicos y en las hojas de presentación de los libros. En las hojas de presentación de los libros, en primer año, ¿no? En primer año hablan de manera, pues, normal, dicen, se refieren a hombre y mujer, es hasta segundo grado y tercero, donde ya empiezan a usar términos como TODX, T-O-D-X, y en sexto grado ya cuestiones como TODES, ¿no? Entonces, esto lo que provoca es que la gente diga, bueno, estás forzando ciertos temas, no lo estás manejando de manera natural, pero si no lo veo desde el texto, es porque no existe realmente un cuidado por parte de los editores, de los maestros, no sé de quién, de haber transitado durante todo el desarrollo de los libros de texto con ese lenguaje inclusivo que se pretende. Entonces, es más bien, lo veo más bien como el querer decirle a la gente, sí somos inclusivos, sí usamos el TODES, sí usamos el TODX, pero en ciertos aspectos. Pero leo las lecturas y habla de un género, habla en masculino o femenino, no está realmente ese enfoque plasmado en todo el trabajo de los libros de texto, porque no hay una estructura homogénea, pues. Entonces creo que ese es el detalle con ese tema. Otro tema que vi, bueno, lo voy a presentar, tiene que ver, y en esta necesidad de
civilizar a los grupos vulnerables y de hacerle creer a la gente que están siendo considerados, ¿ok? Me pasa con lengua de señas mexicana. Digo, tan fácil. Miren, este libro es el de segundo, Nuestros Saberes. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Maestros, ¿sí lo ven? Ok, miren. Este es el alfabeto dactilológico, es decir, el deletreo de las letras con las manos. La A y la B son las que usamos aquí. A, B, C, D, E, F. Aquí viene el primer problema con la G. Esa G no es la que usamos nosotros. Nosotros usamos esta G y usamos esta H. Esa G que está ahí es así y la H es así. La I sí es, la J, K, L, M, N, Ñ, O, y aquí viene otro problema con la P. La P que este sistema maneja es así, si lo pueden ver. Y la P que nosotros manejamos es así. Todavía la Q, esta Q que manejan ellos así, nuestra Q es así. R, S, T, U, V, W. X, esta es la X que este sistema maneja. Nuestra X es así, miren. X. Nuestra Y es I o Y, y ellos la manejan así. Y Z. En esta página lo hicieron mal. Esta, por ejemplo, sí es correcta. Aquí está correcta la X, si se dan cuenta, está correcta la Y, está correcta la P, todas están correctas. Pero en este otro apartado, pues no lo hicieron de manera correcta. Me di la tarea de buscar a dónde correspondía este sistema de dactilología y corresponde a la dactilología de Bolivia. Son las señas de Bolivia. Y así como esto, bueno, hago un comercial, encuentro fotos plagiadas de internet. Estas fotos son plagiadas de internet. Entonces, me deja más claridad aún, y lo que comentábamos, en que ese trabajo fue hecho al vapor. Ese trabajo realmente no tuvo una estructura de diseño, no estuvo bien planeado, no estuvo bien revisado, porque si bien el maestro copió un alfabeto manual, que no era nosotros, decía David, el equipo de revisión de edición tiene que darse cuenta que hay un error allí y no lanzar un libro así. A mí sí me parece, a pesar de que todo el mundo diga, es que todos los libros tenían errores, yo no puedo concebir que los libros de texto que son el proyecto de nación y que son para todos los niños de nuestro país tengan un solo error. No deberían tener error, porque pasan por mano del maestro que lo hizo, pasan por mano del grupo editor, pasa por revisores y pasa todavía por maestros, por padres, por la gente que lo va a usar, y entonces corrige esos libros. No pueden decir que es válido que tenga errores, porque nosotros, educación especial, tenemos o quien ha estudiado de básica algo de educación especial, podrá identificar que esas señas no son las correctas. Pero quien no conozca absolutamente algo de lengua de señas, va a trabajar ese alfabeto, va a decir, ese es el alfabeto que está y ese es, porque es lo que sabe, lo que le están mostrando. Y entonces estamos cambiando la información real y correcta, ¿no? Entonces, sí me parece muy complicado, sí me parece de verdad demasiado, pues no sé, difícil que estos errores estén apareciendo en los libros de texto y que no haya por parte de la autoridad un reconocimiento y deseo de cambiar esas situaciones, ¿no? Es lo que yo observo. ¿Cómo la ven? Ok, que tenemos que comentar algo. Bueno, a mí me parece que, bueno, hay que ser claros, ¿no? La máxima obra literaria hispanoamericana que tenemos, que es 100 años de soledad de García Márquez, a pesar de tantos años y de tantas revisiones y de tantas editoriales, sigue teniendo errores ortográficos. Y es reconocido por el mismo Gabriel García Márquez. Él decía, bueno, yo sé escribir, tal vez tengo errores ortográficos, pero pues sé comunicar ideas, ¿no? Y entonces la máxima obra de García Márquez tiene estas características. Yo no pensaría en ser tan perfeccionista. Se te pueden ir letras. Lo que sí me parece
Y eso, en eso sí puntualizo contigo, es en el contenido. O sea, el contenido, sí, estas variaciones que tú muestras con estas imágenes, pues sí marcan que también es un cambio, y sobre todo si estos libros van a ser manejados por maestros, que es su primera aproximación a la lengua de señas mexicanas y a chicos, pues ellos van a entender que esas son las señas. Entonces hay una gran complejidad. Y como yo te decía hace un momento, ¿no? El problema de Benito Juárez, que ya le cambiaron su fecha de nacimiento, eso también es un mega error, y sobre todo si él es un personaje insignia de la historia mexicana. Yo creo que esos detalles, este equipo de revisores sí lo debió haber cuidado. Eh, yo vuelvo a decir, los maestros que trabajaron tienen cierta responsabilidad, pero no eran los culpables y no son los culpables, porque evidentemente cuando tú haces un libro, tú mandas a un equipo de edición y el equipo de edición te tiene que ir mostrando tus errores y devolvértelos y tú volver a corregirlo y volver a mandarlo. Y ellos te dicen, ¿sabe qué? Todavía no queda claro, véngase para acá. No sé qué tan profundo fue este proceso editorial, si es que lo hubo, o yo no quisiera llamarle de otra manera, sino que esta reducción económica al proceso de la publicación de los libros nos está dando estos resultados. Podría ser, bueno, y vamos a aceptar que puede haber errores ortográficos, pero no debería, porque son los libros del proyecto educativo de la nación. Creo que es demasiado benévolo de tu parte decir que es aceptable que tengan errores ortográficos. No, no deberían tener, y no podemos ser tan benévolos diciendo, sí, lo aceptamos. Son los libros que forman a los seres que van a darle sentido a este país. En ese sentido, fíjate, y le comento para todos qué opinan de este tema, porque también es algo que ha generado mucha polémica. La cuestión del respeto, y eso lo platicaba con David el otro día, de respeto a cuestiones de... Los lingüistas dicen que no es deformación de la lengua, que no son errores de lengua, pero el dar por hecho y aceptado que tenemos que permitir que palabras como dijiste o dijistes sean aceptadas, poniendo al final la letra S, me parece también muy arriesgado, porque si yo permito hoy que mis alumnos en la escuela, en lugar de decir dijiste, mencionen dijistes, a como lo propone el libro de texto, estoy arriesgándome a que más adelante y con el argumento de que es porque es su contexto y hay que respetarlo, entonces estoy dando por hecho que todo lo que en ese contexto se dice puede ser dicho en la escuela y tiene que ser aceptado, como groserías, por ejemplo, porque en su contexto las dicen, y entonces yo tengo que respetar el contexto y tengo que permitir que aquí suceda también. Creo que aquí la escuela, es mi opinión, la escuela está obligada a enseñarle al alumno cuál es la forma correcta de decirlo, y sí respetar la forma en que lo dicen, pero hacer esa diferencia de en dónde puedes usar esas palabras y en dónde no puedes usar esas palabras. Yo no visualizo, la verdad, a lo mejor soy retrógrada, y no visualizo a un docente dando una clase y diciendo, pues como me dijiste, no hay cabida, porque no es el escenario para expresarse de esa manera. Creo que hay contextos y escenarios donde son válidos y aceptados, y que se tiene que enseñar al alumno a comunicarse de esa forma en esos contextos. Pero en un contexto más formal no puedes usarlo. Y creo que todas las lenguas tienen esas variantes. Todas las lenguas, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en un lugar donde a un Jorge, le decían Jorge o Jojito, pero lo decían en un diálogo muy cercano. Pero cuando estábamos en clases, todo el mundo decía Jorge, perro, carro. Sí pronunciaban la letra. Ya en la práctica común, estando con amigos, no la pronunciaban. Son deformaciones de la lengua que son comunes para los contextos, pero que la gente sabe dónde utilizarlos y dónde no. Y esta propuesta del actual libro de textos, de decir que debemos aceptar que el niño diga dijiste, porque es su contexto, siento que va en contra de lo que la escuela tiene como propósito, que es formar.
¿no? Esa es mi apreciación, no sé cómo lo ven ustedes. Doctor Víctor, maestro. Creo que es la parte importante, ¿no? De que la escuela debe implementar valores, transformación en el uso de la lengua del educando, ¿no? Y los temas no están, me refiero a los temas que hemos estado hablando, todo acontece dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, vemos familias que ya hay de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, ya no, al niño ya no lo espanta eso, nos espantamos nosotros. Y nos espantamos tanto que yo les comento una anécdota, estaba sucediendo con sexto año. Había una parejita, mujer con mujer, y se empieza a dar este dilema y me lo comunica la maestra y yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se lo decimos al papá, no, porque arriesgamos que le pegue al niño, a la niña o se la lleve de aquí o nos genere problemas a nosotros. Lo único que se nos ocurrió es platicar con la niña y con la esperanza de que ya estaba en sexto año y ya se iban. No pudimos implementar otra cosa. Decíamos, bueno, lo bueno que ya está sucediendo en estos últimos meses, ya se van y allá que se agarren, ¿no? Entonces, esa parte ni pudimos dialogarlo con la madre, porque para esto a la niña la enamoraba un niño, le llevaba regalos, ¿no? Y la mamá contenta de que ella es más acá, ¿no? De que su niña la enamoraba el niño. Ahora, explícale que su niña tiene como pareja a otra niña. Le digo, no, y aparte, la señora de las madres que nos apoyaban en todo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No supimos, ni nosotros mismos, con toda la experiencia que tenemos, cómo manejar el asunto. Solamente en decirle, si continúas con la situación, pues le vamos a tener que decir a tu mamá. Y en la próxima, si vemos una situación así, te expulsamos. Entonces, era lo único que pudimos hacer. Ni lo podíamos abordar tan siquiera ni con los demás compañeros. Esto fue entre la maestra, el director y las dos alumnas. Entonces, sí, son situaciones que hay dentro de las comunidades. Y te hablo de una comunidad cercana a la ciudad. Y también acontece en las rurales. Ya hay Claro. con otra visión, pero sí están aconteciendo cosas que para muchos ahorita es un escándalo, ¿no? Pero cuando ya la vives dentro de tu escuela, dentro de tu espacio, dices, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, fíjate Y el mayor reto es comunicárselo al papá, sí, orientar al niño. Entonces, es difícil. En la postura tanto como director como docente y más si el padre es de los que están involucrados en la escuela, apoyan y participan y hay una relación más cercana, ¿no? Entonces sí es complicado. y fíjate que, bueno, igual nosotros nos pasó en la secundaria, de las que visito aquí en Villahermosa, lo mismo, dos niñas estaban besando en el baño y no se supo cómo manejar. Entonces, porque somos, como decía el doctor Víctor, los adultos, los que no consideramos eso normal, cuando los chavos, la verdad, les da igual quién ande con quién ande, no tienen ese tabú, ellos están abiertos a la diversidad, ¿no? Pero aquí se corre el riesgo entonces de que los maestros, por no conflictuarse en ciertos temas como este de la diversidad, no toquen, no aborden esos temas de la manera cotidiana, de manera adecuada, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de volver a cerrar esos temas a cuando surja un problema, tratar de tocarlos, ¿no? Pero sí, el querer que una persona que está formada bajo otra visión y otro enfoque toque temas que están dentro de otra etapa de vida sin haberlos sensibilizado, creo que no va a ser tan fácil, ¿no? Y aquí está el ejemplo, o sea, les costó a ustedes, nos costó a nosotros, no supimos tampoco cómo dar respuesta porque somos de otra generación y no hemos entrado a esta nueva era, ¿no? Todavía mentalmente, aunque digamos que somos inclusivos todos, nos cuesta mucho, ¿no? Toda esta parte. Y da miedo, ¿no? Con todo esto de que las leyes
lo de, no sé, hay tantas cosas que no favorecen al docente. Imagínate tocar ese tema, es fuerte tanto para el papá que nos va a escuchar y que no nos va a entender si cuando tenemos niños con alguna discapacidad, ¿sí? O con alguna necesidad educativa, se los plantea, qué tan difícil es que lo comprendan. Imagínate en el otro nivel. No, es algo fuerte. Bueno, Yo creo que a lo mejor el contenido que hay ahí nos ayude, pero va a depender de la forma de cómo ir abordándolo, ¿no? Y del contexto, pero como mencionaba, el maestro no creo que se vaya a atrever a tanto, a profundizar, sino a lo mejor medio lo vemos y ya no pasó nada. Pero sin embargo, si trajera todo un antecedente, pues nos podría apoyar en muchísimas cosas. claro. Y ahorita que dice eso, Víctor, esta parte de los proyectos comunitarios también van a generar mucho, pues van a poner a pensar al maestro si se involucra o no en esos proyectos comunitarios, porque mencionábamos que hay proyectos comunitarios que tendrán que ver con, pues, con esta parte de la venta de drogas tal vez, o con la parte del pandillerismo, y entonces querer incidir en esas problemáticas que están, el maestro tiene que ser muy sutil para saber en cuáles problemas de la comunidad sí se puede involucrar y en cuáles no va a cambiar, porque hasta peligra su vida, ¿no? Hemos visto muchos casos donde están involucrados cuestiones personales o hemos tocado intereses de grupos y entonces el maestro peligra. Entonces no va a ser tan fácil tampoco el incidir en esta comunidad si todo lo que está alrededor o los otros sistemas como salud, seguridad pública y todo esto tampoco ejercen algunas acciones para poder ayudar a que esos proyectos comunitarios puedan dar efecto, ¿no? Creo que por ahí va a ser un poco complicado. Maestro José, la sexualidad con sus alumnos en CAM. Decía el maestro Víctor ahorita que es complicado con los alumnos que no tienen una discapacidad. ¿Cómo se Sí, trabajaría en CAM? dice que nosotros aquí, por ejemplo, en el caso de alumnos en secundaria y taller, sí hemos tenido muchos casos con referente al despertar sexual. Primero, cómo trabajar con la familia y con ellos y hacerles ver que hay ciertos actos que no se pueden hacer dentro del aula. Por ejemplo, hemos tenido casos de alumnos que se tocan, empiezan a autoestimularse, niñas que aún no logran comprender la parte de la menstruación, ese cambio físico que están teniendo, en el caso de los niños, las erecciones. Entonces, en el contexto donde yo trabajo, que es Tamulte de la Sabana, para los padres de familia es muy difícil trabajar este tema porque todavía para ellos es un tema tabú, un tema que todavía no se toca abiertamente en la familia. Y nosotros como profesionales pues tratamos de que sea un tema abierto para ellos, pero pues aún así se cierran a no tocar este tema con sus hijos. Entonces, desde esa primera parte con la familia, si no tenemos esta apertura, muy difícilmente podemos hacer un trabajo colegiado, un trabajo integral. Nosotros desde el aula, desde la escuela, hacemos lo pertinente, ¿no? Enseñarle al chico que hay ciertas actitudes que no pueden hacer dentro del aula, que hay espacios donde quizás puedan hacerlo porque pues están en la parte de experimentar. Y pues por ser estudiantes con discapacidad, pues el líbido es un poco más fuerte, tienen esa parte de estar experimentando, ¿no? Entonces, sí hemos tenido por ahí esos detalles del trabajo de la sexualidad. Hemos tratar de reforzarlo con pláticas individuales, talleres, pero pues aún así los padres se siguen cerrando a este tema, ¿no? Como que para ellos todavía es muy difícil tocar abiertamente este tema de la sexualidad, ¿no? Y pues igual me gustaría recalcar un poquito el tema del contexto lingüístico, del que tocabas Ok. acerca del, de que cada región, ¿no? Tiene su forma particular de expresarse. Ciertamente no podemos permitir decir, no, esta es la manera correcta porque ellos son del sur o esta es la manera correcta porque ellos son del centro, ¿no? Pero sí quizás darle un sentido diferente al trabajo y hacer ver al alumno que por el hecho de que sea del sur, porque viene de la costa, ¿no? Y se come la S al momento de hablar,
pues que no sea un motivo de burla, ¿no? Porque, por ejemplo, Ok. Nosotros que somos del sur, ¿no? Cómo se expresan las personas del norte de nosotros, ¿no? De cómo hablamos, Se burlan que de cómo hablamos, ¿no? así es, ¿no? Y a veces hasta es un motivo de burla, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tiene que dar ese sentido a esta parte del contexto lingüístico, trabajarlo desde el respeto, ¿no? Que porque el hecho de que él es de este contexto y se expresa así, no es motivo de burla. Por ejemplo, yo que trabajo en zona indígena, todavía tengo por ahí algunos alumnos que se expresan en lo que es la lengua yocotán. Ok. Ya la mayoría no se expresa en Yocotán, pero cuando alguno logra así hablarlo, se quedan así como que dicen, ¿no? O hasta se burlan. Entonces yo creo que desde esa parte también, o sea, como que ir viendo el respeto, la particularidad de cada uno, que este alumno es de acá y así se expresa, hay que respetarlo, ¿no? Entonces yo siento que hacia ese lado va el trabajo de los contextos lingüísticos. Y saber hasta dónde ese contexto lingüístico puede ser reproducido en la escuela. Porque igual, como decíamos, habrá palabras que tal vez no puedan ser repetidas en la escuela, ¿no? Sí, así es. Ok, gracias, gracias. Psicólogo Alberto. Pues bueno, pues fíjate que sobre eso a mí me parece que es todo una gran discusión, ¿no? Porque hay lingüistas, evidentemente, que expresan que esas son formas de hablar, ¿no? Entonces la gente tiene que reconocerlas. De hecho, si tú te das cuenta en los cuentos urbanos de los últimos años, es muy común ver estas características en personajes de estos cuentos. Hay personajes que dicen, y de repente salí para afuera, ¿no? Y eso le da cierto sazón, digamos, a la historia porque le da una personalidad contextual que la gente en este sentido, pues dice, pues habla como nosotros, ¿no? Podremos debatir, ¿no? El hecho de si es correcto o no es correcto el uso dentro de la escuela. Yo creo que la escuela sí debe hacer cambiar los pleonasmos para que la gente no hable de esa manera, pero por lo menos sí reconocerlo en un terreno literario, que hay posibilidades y que también merecen respeto, ¿no? Porque no todos van a tener una oportunidad educativa de alto nivel, a pesar de que se diga que todos van en este sentido a tener una terminación. No ha ocurrido en los proyectos anteriores educativos, en los modelos previos, donde todos los que entran en preescolar finalizan con un título universitario. Algunos incluso no finalizan ni la primaria. Y esto seguirá ocurriendo. O sea, porque estas cuestiones de deserción ocurrirán y estos sectores poblacionales seguirán comunicándose tal vez de esta manera en el transcurso de su vida. Lo que tendremos que aprender es a respetarlos. Y yo creo que en este camino sí es una forma en la cual reconocemos sus derechos, pero la escuela tiene que trabajar para que el chico aprenda a hablar de otra manera, ¿no? De una manera más correcta según la Real Academia. Porque Formal, ¿no? de manera formal, sí, evidentemente habría que reconocer que habrán formas de hablar de manera informal y formal. Y eso tal vez irlo abortando desde algún tipo de contenido dentro de algún proyecto. Pero sí, la escuela tiene un carácter netamente formativo de, de ir enriqueciendo el lenguaje de los alumnos y para eso se forma, ¿no? Entonces sí, eso creo que sí es puntual. Como te digo, esto te doy la visión que tiene el ámbito legal, que lo reconoce como su derecho, pero pues sí, la escuela tiene un carácter Una transformador, como función, se ha ¿no? visto, una encomienda, una función de ir en ese sentido mejorando cosas. Ahora, personalmente yo me he mantenido al margen de la discusión sobre el uso de la E para el lenguaje inclusivo, sobre todo porque me parece que lo inclusivo tiene que ir más allá del uso de una letra, ¿no? Claro. Y entonces es una discusión que en este momento se ha polarizado y no creo que ahorita a partir del libro de texto, sino que es un debate que tenemos muchísimo antes de la pandemia sobre el uso de la E para incluir a todas las personas. No me quisiera nuevamente postular
hacia una visión ahí, porque al final los usos y costumbres son los que regula la Real Academia de la Lengua. Así Y es. puede ocurrir que en un futuro la Real Academia de la Se ha Lengua aceptado. Lo acepta. diga que puede ser correcto y puede ser Claro, permitido. claro. Entonces, en este momento es Sí. un Fíjate debate y que, creo que por eso lo ponen en los libros. ok, pero fíjense que esto nos lleva, y como para ir ya aterrizando esta parte y cerrando, nos lleva a que entonces la infraestructura escolar y todo lo que sucede alrededor de la escuela, la cultura, la política, tiene que ir encaminada también a incluir a estos grupos LGTB. Si hablamos de que el TODES va a permitir englobar al que es no binario, al que se considera mujer en cuerpo de hombre o a la inversa, la escuela, ¿cómo les garantiza que, como decías tú, que no solamente sea en la E, cómo le garantiza dentro de su convivencia diaria en la escuela el que sean respetados esos derechos, como la ida al baño, ¿no? Como la forma de vestir, porque la escuela sigue cerrada, ¿eh? La escuela sigue cerrada a aceptar que el niño llegue con el cabello largo, llegue pintado, llegue con aretes, lleve falda, que la niña no quiere ir al baño de niñas porque no se siente bien ahí y quiera un baño no binario. Esto todavía no se ha resuelto en la práctica, y como decías, la E no lo va a solucionar. Entonces, sí tenemos que ir pensando también en cómo desde la parte del plan de estudio y los libros de texto se pugna por esta diversidad de identidades de género, pero cómo realmente en el contexto diario esto también le va a dar luz y cabida a estos niños, porque si no se va a quedar solamente en el plano del texto y decir, sí existen, míralos en la feria, en la actividad que se llama Feria de Identidades, míralos, ahí están, se portan así, 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 pero pues tú no puedes ser así, chavito, porque aquí no hay cómo ayudarte a que seas tú mismo, ¿no? Entonces, sí, concuerdo contigo, no es solamente la cuestión de la E por escribirla y decirla de manera oral, sino lo que implica esta E en el trato y la identificación y la inclusión de los que pertenecen a este grupo, ¿no? Creo que va más allá, completamente de acuerdo, pero la escuela no está todavía preparada para eso, lo decía hace rato Víctor. Si no sabemos cómo lidiar cuando se dan un beso dos chavitos del mismo sexo, ¿cómo vamos a poder darles esta inclusión, no? Estamos empezando, es algo incipiente, es el primer acercamiento de manera formal a la escuela, pues esperemos que cuando se concrete este plan ya estemos un poco más sensibilizados para aceptar esa diversidad, ¿no? Entonces, Fíjate que esa parte es interesante, cómo a través de la convivencia y de los valores de respeto podemos ir lográndole esos espacios a estos jóvenes, ¿no? Yo veía en bachilleres ahora un jovencito que se maquilla, anda con aretes pintados y no lo molestaban. Yo lo llegué a percibir varias veces en el trayecto de la entrada de los Reyes hacia el plantel 5 y en ningún momento vi agresión ni nada por los compañeros, ni por los que iban saliendo, ni los que iban entrando. Era una relación común, o sea, de estábamos convivencia normal, común. No existía esa admiración, ¿no? Y sin embargo, uno adulto dice, oye, lo reciben así. No, yo como director no lo malos maestros, sí, permitiría. exacto, exacto. Entonces, es que la comunicación, nosotros nos quedamos atrás y ellos están adelante, ese es su mundo, ya conviven, ya hay esa relación de respeto, pero los adultos somos los que no hemos entrado a esa parte y no es falta de valores, porque ellos tienen sus valores. Claro. Es la forma en que nosotros estamos visualizando. Entonces, yo creo que es la otra parte, ¿no? Que tenemos que trabajar, tanto los espacios para ellos, el que se sientan bien. Y creo yo de que está definido todo, como decía en el libro, hombre, mujer, independientemente de lo que prefieras, ¿no? En todo este rubro, o como quieras ir, pero así está clasificado. Y creo que el sujeto es consciente, el sujeto que está inmerso en eso, es consciente de lo que le corresponde hacer dentro de una institución. Es como hablábamos del lenguaje. Sé que debo de ser afuera o decir fuera de
de una plática formal a una plática informal, o de unas relaciones dentro de una institución y fuera de una institución. Y creo que eso nosotros lo aprendemos como adultos. Nosotros como profesionistas, en un contexto, charlamos de una forma, pero fuera de esto ya es más amigable, otro tipo de lenguaje a veces, y no pasa nada, pero eso lo da el proceso de enseñanza y aprendizaje del sujeto. Perfecto, sí, concuerdo Creo contigo. que... Perdón, dime. No, adelante. Sí, decías que los adultos, y más los maestros somos los más esquematizados a ciertas formas y difícilmente salimos de esos esquemas. Somos los que necesitamos un poquito más de flexibilidad mental por ahí, ¿no? Concuerdo completamente contigo. Pues bueno, miren, yo creo que este primer acercamiento y análisis de lo que los libros proponen, de lo que posiblemente nos vayamos a encontrar en los contextos, pues nos va a servir para que vayamos como que observando con mayor detenimiento lo que creo que de aquí a medio ciclo escolar puedan darnos como resultado la aplicación de esos proyectos, ¿no? Lo que mencionábamos, cómo se estén abordando, cómo se estén trabajando, cómo estemos entrándole los maestros, los padres y los alumnos, y ver si realmente están impactando, ver si realmente se están desarrollando tal cual, ver si realmente comprendimos cuál es la idea de estos proyectos y cómo manejarlos, ver si realmente diagnosticamos lo que pasa en la realidad y asumimos ese diagnóstico como parte de las necesidades a cubrir dentro de nuestra escuela, aula o comunidad. Creo que nos podemos llevar como que esa visión y poder reunirnos más adelante, ¿no? Para ver cómo evolucionó todo esto, tanto en la escuela regular como en la escuela de educación especial. Maestro David, dígame. Bueno, fíjate que yo en ese punto considero que sí tendríamos que hacer una invitación a todos los maestros, no solo del Estado, sino del país, a replantearse la educación. Creo que es un momento, pues yo creo que bien o mal es un proceso que se ha iniciado con muchísimos problemas, con falta de mucha claridad. Yo creo que con algunas cuestiones administrativas muy mal elaboradas, sobre todo este calendario que fue movido drásticamente y que generó todo un desajuste en la forma en la cual se tenía que aplicar este pilotaje, pero sobre todo salir de la idea de que el libro de texto es el plan analítico. Creo que muchos docentes y compañeros de nosotros están esperanzados en que el plan analítico o que el libro de texto tenga esa función de plan analítico y que ya no tengan que contextualizar su aprendizaje, que no lo tengan que, en ese sentido, que determinar. Habrán cosas que el libro pueda decirte, pero hay una riqueza si ellos analizan lo sintético y a partir de lo sintético empiezan a problematizar cómo eso sintético impacta en su sociedad, lo que nosotros acabamos de hacer. Nosotros analizamos un contenido sintético, específicamente eso asociado a la comunidad LGTBQ+, y a partir de ahí empezamos a hablar de cómo se da la visión dentro de nuestros contextos, cuál es la situación que hay en nuestros contextos, y a partir de ahí construir tal vez un contenido analítico de análisis que pudiéramos trabajar con los alumnos, ¿no? Entonces yo, más que decirle a los maestros que apliquen los libros, construyan nuevos contenidos y construyan nuevas oportunidades de aprendizaje para los chicos. Gracias. Me parece muy claro. Gracias y pertinente, sobre todo. Muy bien, gracias. Palabras de despedida, doctor Víctor, maestro José, para cerrar. Pues que estuvo muy amena la charla y eso nos lleva a reflexionar la importancia que tiene el valorizar los libros y de qué manera pueden apoyar al docente, que sea un recurso de apoyo y que no se vea, como decía el compañero, como un plan analítico. Y hay una parte muy importante que nos dan
el trabajo con los libros, la participación de los padres, pero que tampoco se vea como que ellos tienen que hacer el trabajo, porque siempre ha reclamado es el docente, de que el padre de familia no lo ayuda, y ahorita vienen incluido y va a pensar el docente que es que a fuerza lo tiene que hacer el padre. Va a hacer todo él, ¿no? Ese es otro tema que tratar más adelante, Sí, la participación sí, de me los parece padres excelente. en el contexto del trabajo curricular del docente. Es verdad. Bueno, Ok, gracias, doctor. gracias, compañeros. Hay otra tarea, ¿no? Maestro José. Bueno, primero con que no sea la última charla que tengamos sobre los libros de texto y sobre este nuevo plan de estudio. De esa manera creo que vamos despejando muchas dudas y muchas incógnitas que tenemos por ahí, porque cuando empieza todo esto del plan de estudio, pues bueno, algo nuevo nos genera incertidumbre, nos genera miedo, y pues ir haciendo pláticas así amenas y resolviendo nuestras dudas, pues bueno, nos va abriendo un poquito más el panorama de este trabajo. También otra cosa y que creo que nos queda como tarea es seguir leyendo, seguir investigando, ¿no? Pero también no solamente el docente, también Secretaría de Educación, porque si estamos aperturándonos a nuevos temas, como por ejemplo la identidad de género, pues bueno, creo que también a la Secretaría le compete a asesorarnos, ¿no? Cómo trabajar estos casos desde el aula. Hemos tenido capacitaciones de violencia, acoso escolar. Bueno, ahorita, pues, cómo trabajar un caso de un niño que encontremos en el baño besándose con otro niño, o cómo trabajar la identidad de género en la escuela, porque pues ciertamente para el docente es difícil trabajar estos temas tan delicados, porque no queremos herir sentimientos o susceptibilidades de las familias, porque es la verdad que trabajar con esos temas con la familia igual se nos hace muy difícil. Entonces, creo que la responsabilidad es de todos, desde el docente hasta Secretaría de Educación, nuestras autoridades. De acuerdo, muchas gracias. Por ahí el doctor Víctor compartió su número para cualquier contacto. Y pues bueno, les agradezco mucho, como siempre, al maestro David, al doctor Víctor, al maestro José, y esperemos vernos en otra ocasión con el seguimiento a esto, ¿no? Ya vamos a ver cómo nos va a empezar el ciclo escolar. Les agradezco, les paso la liga por ahí cuando ya quede listo subido, para que lo puedan ver, ¿va? Maestros, pasen buenas noches y feliz inicio de ciclo. Nos vemos. Gracias. Bien. Igualmente, buenas noches. Saludos a tu grupo de seguidores. Gracias.